saludo muy especial a los amigos, colegas e invitados presentes en esta feria tan importante. Pues antes de ser rector y yo creo que por encima de ser rector, pues nosotros somos profesores universitarios, investigadores y bueno, ese es, digamos, el ámbito en el que nosotros nos movemos. En mi universidad y en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Administración, tenemos varios grupos de investigación. Uno de los grupos de investigación, que es el grupo al que yo pertenezco, se llama Humanismo y Gestión, que tiene el mismo nombre de este libro. El grupo, porque debo comenzar por ahí para poder explicar qué sentido tiene un libro que se llame Humanismo y Gestión, Perspectivas y Experiencias. El grupo Humanismo y Gestión está inspirado en una corriente francófona, básicamente de la Universidad HEC en Montreal, que en realidad son 4 universidades: Concordia, la Universidad de Montreal, y allá se instaló hace ya cerca de 40, 45 años una corriente muy importante del humanismo, pero no cualquier tipo de humanismo, sino un humanismo que está muy articulado al tema de la gestión. O sea, en el fondo es mirar la gestión desde diferentes perspectivas humanísticas. De hecho, el grupo internacional avanzó y hoy se habla de los humanismos en la gestión. Varios profesores nos formamos en el marco de esta corriente, a través de las maestrías en investigación, a través de los doctorados en gestión. El pilar fundamental de esta corriente, en Montreal, es el profesor Alain Chanlat. El profesor Chanlat, profesor visitante de nuestra facultad por varias décadas, ayudó a crear la maestría en Ciencias de la Organización con un grupo de profesores que se habían formado con ellos. Yo fui parte de la primera promoción de la maestría en Ciencias de la Organización, que es una maestría de tiempo completo, una maestría dedicada exclusivamente a la investigación en realidad, que eran las bases fundamentales para el doctorado que se estaba pensando, en nuestra universidad y que se estaba pensando también con otras universidades. La Universidad de AFIT, por ejemplo, en la Universidad de Medellín, que también creó el doctorado y creó la maestría en Ciencias de la Organización, con la propia Universidad de los Andes acá en Bogotá, Carlos Dávila, el profesor Carlos Dávila y varios, estaban un poco en esa línea de trabajo también. Y así fue como nosotros fundamos el grupo Humanismo y Gestión hace cerca de 28 años en la Universidad del Valle. Ese grupo de investigadores tiene una característica muy particular, y es que el grupo está pensado desde una visión muy ecléctica de la gestión y diferentes paradigmas de la propia gestión, pero ahí hay sociólogos, ahí hay psicólogos y psicólogas, ingenieros industriales, economistas, o sea, administradores, por supuesto, ¿cierto? Pero el hilo conductor fundamental es la corriente humanista, articulada, por supuesto, a la gestión. Y eso, la creación del grupo tuvo un impacto muy fuerte en la facultad, porque fortaleció una corriente que ya venía desde la época de Peter Drucker, que fue profesor visitante en nuestra facultad, Frederick O'Connor, que fue otro profesor visitante, todos ellos pagados por fundaciones internacionales entre la década del 60 y la década del 70. Y
justamente cuando nosotros creamos el grupo de investigación, pues se crea con la idea fundamental de impactar los programas de pregrado de la facultad y los programas de maestría. Repito, con una impronta que era la impronta que en ese momento se identificó en la facultad, y sobre eso hay libros, que era esa impronta humanista. Eso hizo que en algún momento, comenzando los años 90, diéramos una discusión muy importante en nuestra facultad con los diferentes profesores y profesoras, y tomamos la decisión de incorporar en los cursos de pregrado y de maestría los cursos de ciencias humanas. Y ese curso de ciencias humanas tenía básicamente 3 componentes fundamentales. Uno, mirar el humanismo y lo humano desde la perspectiva filogenética por un lado y la perspectiva ontológica por otro. Pero a su vez que incorporara en la gestión un análisis desde otras disciplinas de las ciencias sociales. Por ejemplo, en los cursos de ciencias humanas se incorpora la visión desde la antropología. Y toda la corriente antropológica, digamos, que se enmarca en esa mirada de los artefactos, parte de la antropología estructural de Lévi-Strauss, ¿cierto? Incluso parte de la corriente de Marcel Mauss en las relaciones sociales. Ese era un componente, pero había otros componentes, por ejemplo, el componente desde la psicología, ¿cierto? Y lo humano desde la psicología. Pero luego desde la sociología. Entonces, digamos, diferentes corrientes desde estas disciplinas, sociología, antropología, sociología, psicología, ya había dicho, ¿cierto? Que le dieran una mirada a lo humano desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Pero que pudiera pensar cómo esas diferentes perspectivas se aterrizan en los modelos de gestión y en los diferentes contextos, que era un aporte de la sociología y un aporte también de la antropología. Me acuerdo un texto muy bello de Marcel Mauss sobre el don de dar, Luis Carlos, el don de dar. Y cuando uno lee ese texto, aparece la figura del regalo, que es un elemento conector entre todas las civilizaciones. ¿Y cuál es el papel de dar en una determinada sociedad? Y eso cómo se vuelca en el análisis de la gestión y qué implicaciones tiene. Eso realmente tuvo un impacto en el pregrado muy fuerte, porque veníamos de un pregrado, tengo que decirlo, pero además no era solamente la facultad, sino toda la corriente de la administración en la mayoría de universidades en América Latina. Y coloco el caso de Colombia, por ejemplo. Piensen ustedes, la facultad de administración o ciencias administrativas, como se llama, ahí está, economía, administración, contaduría, pues para decirlo menos, bueno, comercio exterior, en fin. Y en la Universidad del Valle, desde los orígenes, la Facultad de Economía está aparte y la Facultad de Ciencias de la Administración está aparte. Porque lo que se pretendía era no centrar los modelos de gestión desde la perspectiva económica, ¿cierto? Les doy un ejemplo. Desde la perspectiva económica, eso que nosotros llamamos en la gestión y que todos conocemos como sentido de pertenencia, no tiene cabida en las corrientes economicistas. Y no tiene cabida por una sencilla razón,
Porque las relaciones del trabajo, y sé que aquí hay muchos que trabajan ese tipo de relaciones, es, usted trabaja y a usted se le paga. ¿Usted por qué tendría que tener sentido de pertenencia? Nada, ahí hay una relación económica, ¿cierto? Nosotros asignamos unos recursos por un producto y se compra la fuerza de trabajo, que es el concepto marxista que todos conocen y que mis profesores de sociología me enseñaron durante 5 años, ¿cierto? Esa perspectiva no se quería, digamos, en la facultad. Se quería una perspectiva más desde ese epicentro, digamos, de lo que son las relaciones sociales, las relaciones humanas, en fin. Y se incorporaron, como lo señalo, los cursos en el pregrado. En el pregrado de administración, y a mí me tocó, digamos, lo viví, sociología del trabajo, por ejemplo. Que hoy difícilmente puede encontrar uno en un pregrado de administración sociología del trabajo. Como disciplina sí, como objeto de investigación y tal. Cursos de psicología social en un currículo de administración. Eso no es corriente en la administración moderna. Ya había dicho el curso de ciencias humanas. Pero, después de un análisis que se hizo de una evaluación de todo lo que correspondía en esos momentos, se dijo, bueno, yo creo que los estudiantes del pregrado se están formando con una visión de la administración diferente. Pero ¿y qué pasa con las maestrías? O sea, los que están haciendo gestión en las organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo se están impactando? Y se incorporaron en la maestría en administración, en las diferentes maestrías. Estoy pensando en ciencias de la organización, o estoy pensando en el MBA de administración, los cursos de ciencias humanas, por ejemplo. Y fue sorprendente cómo gente que llevaba muchos años haciendo gestión, con cargos muy importantes en las organizaciones, ¿cierto? Cuando se le presentaba esta perspectiva de análisis desde estos elementos que he mencionado, decían, ¿cierto? Incluso para hacer negociación sindical, por ejemplo, ¿cierto? O en los temas de gestión humana, o en los temas de producción, ¿cierto? Y ahí claramente había que incorporar muchos conceptos marxistas que tenían que ver con lógicas de productividad y la resistencia a la productividad, ¿cierto? Y entonces decidimos en el grupo de investigación empezar a hacer un trabajo de investigación mucho más fuerte, como hilo conductor, todos estos elementos que hemos señalado, ¿cierto? Y cómo se reflejaba eso en la gestión de las empresas de la región, de las empresas del país, y comparativos con Brasil, con México, con Venezuela en su momento, con el propio Argentina, ¿sí? Y piensen ustedes, seguramente todos conocen y han estudiado y lo han vivido, los modelos de gestión de la calidad en la industria en Colombia. Pues no es gratuito que la gestión de la calidad entró a Colombia por el suroccidente colombiano, o sea, por la ciudad de Cali, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí se empezaron a incorporar nuevos modelos de gestión y muy cercano a las corrientes en la década de los 80 de la cultura japonesa también, ¿cierto? Ahí hay, digamos, una mirada y una perspectiva diferente de la gestión. En el fondo, lo que yo les estoy tratando de presentar es que en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle,
y en los diferentes grupos de investigación. Y por supuesto, el libro que recoge todas las experiencias y la perspectiva del grupo Humanismo y Gestión es sí a la gestión, sí a la productividad, sí a la calidad, pero con un elemento común que es fundamental, que es el humanismo. No es cualquier tipo de gestión, no es la gestión per se, no son los resultados per se, son los resultados en función de una perspectiva desde el humano. Yo recuerdo que los primeros trabajos que yo empecé a hacer cuando estaba estudiante de sociología con el profesor Fernando Urrea, me acuerdo una investigación que hicimos muy bella sobre relaciones laborales en las 30 empresas más importantes del Valle del Cauca. Carvajal, Rica Rondo, en esa época Celanese, Propal, Cartón Colombia. Y podemos establecer los diferentes modelos de gestión. Y cómo empresas como Carvajal, que hoy es tal vez una de las multilatinas más importantes que tiene nuestro país, incorporó desde la década de los 80 modelos de gestión asociados con esto que yo estoy planteando. O empresas como Rica Rondo, que luego fue comprada por el Grupo Noel, ¿cierto? Entonces, todo ese trabajo de estos ya casi 30 años se resumen en este libro, que es un libro que tiene 10 capítulos donde empiezan a aparecer en la investigación nuestra de la gestión temas como la gestión, el humanismo y el género, por ejemplo. ¿Cierto? Yo nunca pensé empezar a hacer investigación de temas de género, se los digo, pero me los iba encontrando. Mi tesis doctoral es una tesis en la banca colombiana y estudiar la banca colombiana, los 3 grupos más importantes financieros, el Grupo Aval, el Grupo Bancolombia, el Grupo Bolívar con Davivienda, pues para mencionar solo 3. Y cuando uno empieza a hacer investigación de todo tipo, de estructuras administrativas, de estilos de las relaciones laborales, de incorporación de nuevas tecnologías, el tema de género es transversal a todos esos componentes. Y voy a hacer una confesión aquí que solo se la he hecho a un círculo muy pequeño de mis amigos. En esa investigación tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, papá, por aquello del Grupo Aval. El Grupo Aval tiene 4 bancos, más el banco más importante de ellos es el Fondo de Pensiones, el Fondo de Pensiones Porvenir. Y cuando yo entrevisto al doctor Sarmiento y le estoy preguntando por la tecnología, por los procesos, por las decisiones, por los niveles de toma de decisiones, y los niveles jerárquicos y tal, aparece el tema de género. Porque los bancos están llenos de mujeres. O sea, ahí hay un, ¿cierto? Y obviamente ese no era mi tema, pero pues siempre llegaba ahí. Y le dije, doctor Sarmiento, usted me puede explicar, pero esto no es parte de mi investigación, es solamente curiosidad de investigador. ¿Cuál es el papel de las mujeres en el sistema financiero? Y él me dijo, le voy a contestar de una manera que espero que me entienda. Las mujeres son más disciplinadas, son más organizadas, son más honradas
y describió 10 o 12 características de las mujeres. Y al final me dice, ¿usted es casado o soltero? Y yo le digo, casado. Y me dice, dígame una cosa, profesor, ¿usted le ha ganado alguna discusión a su esposa? ¿O usted es como yo que decide abortar esas discusiones? Yo le dije, yo estoy cerquita a eso. Me dijo, se lo pregunto es porque la capacidad natural de negociación de las mujeres es una cosa impresionante. Y en el sector financiero, el elemento fundamental es la negociación. Pues para no, ¿cierto? Entonces nos aparecieron los temas de género y aquí hay investigaciones sobre género y gestión, por ejemplo, sobre toma de decisiones, sobre mujeres empresarias, mujeres emprendedoras de diferente naturaleza. Pero también hay investigaciones sobre innovación. ¿Cuál es el papel de la innovación en la gestión? Les coloco algunos ejemplos. Una cosa que ya se había estudiado, y los americanos habían estudiado bastante esto, pero nosotros queríamos saber cómo ocurría eso en el contexto colombiano y en el contexto latinoamericano. Y es una premisa básica pero importante. Y es que entre más nivel de formación tienen las personas con las que tú haces gestión, ¿cierto? Estoy hablando de los niveles de formación, digamos, formal en la educación, pues, ¿cierto? Para hablar de educación superior, entonces técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster, doctores, postdoctores, ¿cierto? Entre más alto es el nivel de formación, el ejercicio de autoridad debe ser mucho más velado, mucho más flexible. Por unos elementos que son muy importantes, que es en la medida en que hay mayor nivel de formación, se pide más participación. Y aparecen elementos como los niveles de la participación en la gestión. Entonces, a uno lo pueden participar dándole información, ¿cierto? Y el jefe puede decir mañana vamos a hacer esto, la empresa está pensando en esto y quedó informado. Y ese es el nivel de participación más básico. Pero luego viene un segundo nivel que es el de la opinión y la consulta, que son diferentes. O sea, una cosa es que tú tengas la posibilidad de opinar, preguntar, presentar ideas y tal. Y otra cosa es que se dé una pregunta de carácter inducido. ¿Ustedes qué opinan si nosotros hacemos X o Y cosa? ¿Ustedes qué opinan si la empresa A, B, C? Y el tercer nivel de participación, mucho más elaborado, que además en el nivel de formación que se tiene, es cada vez más exigente, ¿no? Aquí varios de mis colegas son doctores, profesora Raquel, el doctor Jorge, bueno, ¿cierto? Seguramente otros que no conozco, la doctora Fátima, todos son doctores. Y ellos y ellas, para ellos y ellas no es suficiente, y se lo digo ahora como rector. La doctora Raquel es decana y la doctora Fátima es vicerrectora. Pues con ellas no funciona el tema de la información, eso no es suficiente, ¿cierto? Y la opinión y la consulta, que siempre lo hago, ¿cierto, profesora Raquel? Siempre les consulto y les pregunto, pero tampoco es suficiente. Porque por el nivel de formación que tienen, por la trayectoria profesional, por sus características personales, ellos quieren incidir en la toma de decisiones. Es apenas natural. Si uno tiene claro eso en la gestión, ¿cierto? Pues cometeremos menos errores. Y nos empiezan a aparecer una cantidad de temas fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de innovación,
esa innovación está articulada a niveles de formación y a niveles de participación. ¿Dónde se puede dar mejor o mayor la innovación? Donde hay mayores niveles de participación, ¿cierto? Y donde hay mayores niveles de formación. ¿Sí? No es que la innovación solo ocurre con altos niveles o sea, espero no confundirlos con eso. Pero cuando se presentan esos tres elementos, ¿cierto? Que es la formación, que es la participación y que es digamos, el modelo de gestión, implica un modelo organizacional totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, temas de innovación muy importantes aquí, temas de toma de decisiones, de cómo se toman las decisiones, incluso hay estudios por sectores. No es lo mismo, por ejemplo, en mi tesis de doctorado estudiamos la toma de decisiones en el sistema financiero. Y les voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con esto. El sistema financiero en Colombia ha tenido muchos ciclos, muchas crisis y tal, ¿cierto? Y en una de esas crisis, en Colombia existían 52 bancos. Y producto de las fusiones y las adquisiciones quedaron 16. Una de esas fusiones fue la que se presentó entre lo que era el Banco de Colombia, ¿cierto? No Bancolombia, que es lo que hay hoy, el Banco de Colombia, y una institución financiera que seguramente los que tienen años como yo la recordarán, Conavi. ¿Alguien se acuerda de Conavi? Abejita Conavi, exactamente. La abejita Conavi. Entonces, se presentó una fusión de esas dos instituciones. Yo entrevisté al presidente de Bancolombia en ese momento, por casualidades de la vida que no voy a contar ahora. Bueno, debo contarlo. Llegué a las 4 de la mañana a una universidad, a esa hora no estaba autorizado, yo llegué muy temprano para escribir, se dispararon todas las alarmas, era una universidad privada donde yo estaba escribiendo mi tesis. A las 10 de la mañana me llamó el rector y me dijo, profesor, ¿usted por qué llega a las 4 de la mañana? Le digo, porque yo necesito escribir temprano, si no en el día no puedo escribir. Me dijo, ¿usted sobre qué está escribiendo? Sobre el sector financiero. Me dijo, ¿usted ha hablado con el presidente de Bancolombia? Y yo le dije, no. Me dijo, él es el presidente de mi junta directiva, el martes tenemos junta, vaya y se lo presente. Y yo estaba escribiendo un artículo que no está aquí porque se escribió hace rato, que se titulaba Hubo un crimen ecológico, mataron la abejita Conavi. Entonces, cuando yo me entrevisto con el presidente de Bancolombia, me dijo, ¿usted sobre qué está escribiendo, sobre qué está estudiando? Y le digo, estoy haciendo un artículo sobre esto, tal. Y él se sorprendió cuando yo le doy el título y me dice, le voy a presentar al que la mató. Y me trajo al vicepresidente. Cuando yo hablo con el vicepresidente, él me dice, vea, profesor, le voy a explicar qué fue lo que pasó ahí. Bancolombia tenía 40 años y hicimos un ejercicio de personificación. Los psicólogos, psicólogas y bueno, no sé, las otras disciplinas seguramente también están muy ambientadas con esto, pero para los que no saben y uno no tiene por qué saberlo todo, ¿cierto? Un ejercicio de personificación es un ejercicio en el que en unos grupos focales, puede ser en grupos focales, puede ser de otra manera, pero digamos en unos grupos focales le preguntan a unas personas, haga de cuenta que Bancolombia es una persona, coloque 10 características. Entonces ese grupo focal empezó a colocar, le dijeron, haga de cuenta que es un señor de 40 años.
Esa era la primera característica. Tiene 40 años. ¿Ustedes cómo ven a el Banco de Colombia? Y la gente empezó a escribir, se hizo en varias partes del país, y la gente empezó a escribir: es un señor muy serio, es un señor que tiene mucho dinero, es un señor que nadie quiere, ¿cierto? E hicieron el ejercicio de personificación de Conavi, porque eran las dos que iban a fusionar. Y en el ejercicio de Conavi cuando la fusionaron tenía 16 años. Entonces le dicen a la gente: es una adolescente, será, de 16 años. Coloque las características. Dice, es muy linda, porque era una característica de las mujeres que trabajaban en Conavi, muy linda, muy sonriente, ¿cierto? Entonces el vicepresidente me dice: vea, profesor, lo que hicimos fue casar a un señor de 40 años, serio, que nadie quería, adinerado. Muchísimas gracias. Con una señorita de 16, linda, risueña, y una característica que salió ahí, decían tonta, pero realmente la gente que hizo el informe colocó tontita, pues para no, ¿cierto? Una niña de 16 años tontita. Y eso tenía una explicación que luego se las cuento. Entonces el vicepresidente me dice: fusionamos ese señor que ya lo describí con una mujer de 16 años, bonita, risueña, que todo el mundo quería y un poco tontita. Y cuando la fusionamos, apareció Bancolombia. Recuerden que uno de los primeros presidentes de Bancolombia fue el doctor Yepes, que andaba en blue jeans, en camisa por acá, no usaba saco. Se aparecía en las oficinas de Bancolombia y se sentaba, estaba recién llegado de presidente y se sentaba en un puesto cualquiera como un cliente y empezaba a preguntarle por la vida de la persona que lo estaba atendiendo: usted cómo se siente aquí, Y se inventó una cosa que ya los gringos habían inventado hace muchos años, que era el casual day, o sea, el día casual en el que todo el mundo va como quiere y tal. Pero Bancolombia empezó a ser mucho más productivo. ¿Qué pasó en esa relación de la fusión entre Conavi y Bancolombia? Que había muchísima desconfianza porque venían de culturas organizacionales muy diferentes. Les voy a dar un ejemplo que hoy sería ilegal, pero que en esa época se podía hacer, ¿cierto? Un cliente llamaba y decía: vea, necesito que me autoricen tal cosa, tal, para eso había que llegar a unos formatos, y en Conavi le decían: bueno, lo vamos a pasar y cuando usted pueda venga y firme. Eso hoy no pasa, ¿cierto? Y surge Bancolombia, pero cuando surge Bancolombia con esa integración y había mucha desconfianza, contrataron a unos expertos para generar confianza entre ellos y se los llevaron a unas montañas, que después les diré dónde, ¿cierto? Dos personas que no se conocían, una del viejo Banco de Colombia con otra de Conavi, les vendaban los ojos y los subían en una montaña y los hacían coger de la mano. Y tenían que recorrer cerca de 600 metros, donde habían riscos, obviamente había un equipo detrás. Y ese era un ejercicio para generar confianzas. 5 años después, Bancolombia era el banco más productivo del país, con unos excedentes que eso es público, eso, ¿cierto? O sea, es como los modelos de gestión, y aquí hay muchos de esos elementos, ¿cierto? Sobre estructura, sobre toma de decisiones, sobre cultura organizacional, que es un componente muy importante, toda la diferenciación de los que más saben de esto, de la diferencia entre cultura organizacional y clima organizacional. Esos conceptos que son a veces genéricos, a veces tal, pero eso cómo se aterriza en la gestión, por ejemplo. ¿Qué implicaciones tiene? El concepto de empoderamiento, dependiendo de, ¿cierto? O sea, son muchos factores. Entonces, voy a tratar de terminar en los próximos 5 minutos para que puedan haber preguntas, comentarios,
y podamos conversar si hay tiempo, pues no sé, los que manejan los tiempos aquí como... Pero yo quisiera decirles que este grupo tiene muchos nexos internacionales y que un impacto que ha tenido el grupo de investigación, y repito, aquí en este libro, que es lo que condensa, digamos, gran parte de las investigaciones que hemos hecho, yo no digo que aquí estén los últimos 28 años, pues no, creo que aquí deben estar los últimos 10 años, y las implicaciones que tiene. Pero hay una cosa que es muy importante, y la actual directora del grupo, yo ahora soy el rector, no soy el director del grupo, me dijo, no puedes dejar de decir, ¿cierto? Y es que gran parte de la gente que ustedes verán aquí, porque son muchos autores, porque cada capítulo tiene investigaciones, tal, es gente que se ha formado con nosotros en los últimos años, que ha hecho su maestría, que ha hecho su doctorado y que producto de eso ha tenido desarrollos profesionales importantes, sobre todo impactando ciertos modelos de gestión. Y yo les podría, pues aquí por tiempo, muchas empresas multinacionales incluso, que han incorporado estos modelos de gestión y que, porque es que esto, o sea, estamos en el sistema capitalista, todos estos modelos no es para que haya menor productividad, no, todo lo contrario, para que haya mayor productividad, pero en otro tipo de condiciones, Y ahí aparece algo que llaman, pues a mí no me gusta mucho, pero pues la gente que trabaja conmigo lo trabaja, y eso es el salario emocional, ¿cierto, doctora? El salario emocional. Yo le digo a los vicerrectores, ustedes tienen un rector chévere, o sea, eso cuánto vale emocionalmente, ¿cierto? Nunca pensé decir esto. Entonces, o sea, aquí lo que van a encontrar es, si deciden abordar el libro, que esperaría que sí, muchas de esas experiencias que son muy bellas desde el humano, se los digo, pero que son aterrizados en la vida del trabajo, como todos los ciudadanos que trabajamos, ¿no? O sea, ¿cierto? Como decía un profesor que yo tuve de los canadienses, uno por importante que sea, siempre tiene un jefe, ¿cierto? Por importante que sea, siempre tiene un jefe. Entonces, digamos, esta es como la invitación. Y bueno, yo quisiera, no sé qué, los tiempos, no sé quién controla el tiempo. Si tenemos tiempo para algunos comentarios, preguntas o algo, no sé. Sí, 5 o 10 minuticos si quieren. Porque pues, acuerden que yo soy profesor antes que rector, entonces a mí no me gusta hablar sin escuchar a la gente, pues, o sea, ¿cierto? ¿Preguntas? Profe, si quieren entonces anunciamos preguntas. Sí, preguntas, por lo que quieran. ¿Está bien? A mí un profesor me enseñó hace muchos años que cuando no hay preguntas del auditorio, ¿cierto? O porque todo quedó absolutamente claro o porque todo quedó absolutamente confuso. Muy bien, no sé si alguien quiera participar. ¿Alguna inquietud, algún comentario? Muy bien, muchísimas gracias, profesor Murillo. Un aplauso. Esperamos que tenga mucho éxito en este libro de perspectivas y experiencias. Muy bien. Ahora sí, vamos a aprovechar este tiempo. ¿Puedes venir, por favor? Claro que sí. Es que cuando estábamos hablando, pues yo soy docente universitaria y estaba pensando que cuando se trata del desarrollo profesional, usted nos decía que entre más desarrollo profesional, más, más participación en la toma de decisiones. Pero le decía yo que yo lo siento cuando se trata de lo administrativo,
digamos, en aquellos que están en decanaturas, en aquellos que están en vicerrectorías, pero aquellos que nos dedicamos netamente a ser docentes o ser investigadores, no lo percibo. Sí, digamos, más que la pregunta, el comentario es muy pertinente y yo coordino una línea de investigación en el grupo que se llama Educación Superior. Y ahí hacemos muchos trabajos, investigaciones sobre educación superior. Nosotros hace 2 años terminamos una investigación. En ese momento habían activas en Colombia 302 instituciones de educación superior. Hoy hay activas 304. Surgió Higuaín, bueno. Y un componente que nos apareció en la investigación es eso que tú acabas de señalar. Pero eso se da, que creo que es un error y que creo que es desaprovechar las competencias de las personas que tienen ahí. En la investigación que nosotros hicimos, se da más en el sector privado que en el sector público, ¿sí? Por el tipo de toma de decisiones que se hacen, porque son decisiones menos colegiadas, porque la pirámide organizacional es mucho más fuerte. En las instituciones públicas, no solamente en las universidades públicas, estoy hablando, piensen ustedes, de instituciones técnicas y tecnológicas, ¿cierto? Donde hay mayor participación, digamos, de acuerdo, porque hay una cultura más participativa en términos de opinión y la consulta, digamos, ¿cierto? Pero en realidad el resultado, y así lo hemos dicho en los libros que hemos escrito sobre eso, en el sector privado se ven más las decisiones de un tipo de decisión mucho más jerarquizada, digamos, ¿sí? Incluso con mucha dificultad en la opinión y la consulta. Vean, les voy a dar un ejemplo de la investigación que nosotros hicimos. Una universidad privada muy importante que claramente no voy a decir, ¿sí? Que tiene en una facultad en particular casi el 90% de los profesores y profesoras tenían título de doctor. Y nombraron a un decano que tenía maestría. Y cuando se lo presentan al claustro de profesores, los profesores dijeron, venga, rector, pero es que, o sea, aquí todos somos doctores, a nosotros no nos gustaría que nos dirigieran que sea doctor. Y el rector les contestó, los doctores son para hacer investigación y ustedes se deben dedicar a eso. Él es el decano y es su jefe. El doctorado lo deben tener ustedes, no él. ¿Cierto? Imagina, profe, de dónde estoy hablando. Entonces, ese tipo de cosas se dan. En las instituciones de carácter público eso no es tan, o sea, la gente. Pero incluso así en el sector privado, la institución universitaria es una institución que no camina, pero a nivel mundial, o sea, no camina al ritmo que camina la sociedad, no camina al ritmo. Estoy hablando desde el institucionalismo, desde la institución universitaria, con sus reglas de juego, con sus tradiciones, ¿cierto? En la universidad se acostumbra a decir, pero nosotros lo vivimos, pero no es una sola, sino, no, esto no está suficientemente maduro, esto hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, dejémoslo aquí y volvámoslo a retomar en unos 2 meses para poder, ¿cierto? Y eso no solamente funciona en la institución pública, en las instituciones privadas también, pero además eso es a nivel mundial, ¿cierto? Piensen ustedes, ahí me invitaron en 4 ocasiones a la Universidad de Salamanca, cuando cumplió 800 años. La Universidad del Valle cumple el próximo año 80 años. Y nos invitan a la Universidad de Salamanca a celebrar los 800 años. ¿Cierto? Y entonces, obviamente, pues uno tiene el sesgo de lo que investiga, ¿cierto? Yo me reunía con los vicerrectores de Salamanca y les decía, ¿cómo toman las decisiones?
Bueno, lo primero que les pregunté es cuánto les pagan. Pues yo soy sincero, porque ese es un tema que a mí me gusta desde el punto de vista profesional, tema salarial, tema tal. Y entonces, lo primero que me dicen para que sepa, señora vicerrectora, decana y tal, no, aquí es, ser vicerrector es casi honorífico. Aquí el sobresueldo son, en ese momento, sé que hoy es 500 euros, pero en ese momento eran 350 euros de sobresueldo. Eso es honorífico. O sea, eso es, ser vicerrector de la Universidad de Salamanca, eso pues ya uno se puede morir tranquilo, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Cierto? O sea, estoy exagerando pues, pero, ¿sí? ¿Y cómo se toman las decisiones aquí? Pues hay que discutirlo una vez, 2 veces, 120 veces, ¿cierto? Y es una universidad que, pues yo no tengo que explicar qué es la Universidad de Salamanca, ¿cierto? ¿Se acuerdan de aquello de lo que Natura no da, Salamanca no lo presta? ¿Cierto? O sea, y ese es un tipo de institución europea, un referente mundial, ¿cierto? Y los ritmos son otros, ¿cierto? Los ritmos son otros. Entonces, te lo digo es porque tú tienes razón, pero eso también tiene unas explicaciones desde las diferentes perspectivas. Y es parte de lo que hay que seguir investigando. Y muchas gracias por el comentario. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias, profesor Murillo.